Buenos días. Hoy vamos a hablar de la hipertermia y la hipotermia, que son trastornos de la regulación de la temperatura corporal. Para ello es muy importante conocer la fisiología de la obtención del equilibrio en la producción de calor en el cuerpo. Por ello me voy a guiar con un esquema del encéfalo, esto es un corte sagital, y es muy importante explicar el concepto de homeotermia. Los seres humanos somos organismos homeotermos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tender a conservar nuestra temperatura, que en este caso en los humanos es de los 37 grados centígrados. ¿Para qué? Pues para que se puedan producir con total eficiencia los procesos orgánicos. Si esta temperatura disminuye o aumenta, va a haber una alteración en la función orgánica. Pues bien, vamos a describir una serie de fallos en este vídeo en el mantenimiento de esta temperatura. Vamos a describir lo que es la hipotermia y la hipertermia. Bien, para esto voy a explicar cómo se produce la regulación de la temperatura en el organismo. Tenemos una serie de receptores que son cutáneos y que nos muestran la temperatura que hay en el exterior, y que junto con la información que llega por la sangre, dado que la sangre está a una determinada temperatura que revela el calor que hay en el interior del organismo, va a producir una señal aferente al hipotálamo. En este hipotálamo, que es la zona que se va a encargar en el organismo de regular la temperatura, vamos a distinguir dos partes, una que va a ser posterior y una que va a ser anterior. La parte posterior se va a encargar del mantenimiento de la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los estímulos detecten que hay una disminución en la temperatura externa o interna, puesto que el organismo lo que quiere es mantener el calor en el núcleo, es decir, en la cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad abdominal, esta parte del hipotálamo va a producir una serie de cambios que tienen como objetivo incrementar la producción del calor en el organismo, o por lo menos que no se disipe. Por otra parte, esta parte anterior se va a encargar de disipar el calor en el caso de que haya un exceso del mismo. ¿Cómo hace esto? Pues bien, tenemos distintos modos de respuesta del hipotálamo ante una disregulación en la temperatura. Por una parte, hay respuestas que son puramente conductuales, es decir, por ejemplo, cuando tenemos frío tendemos a abrigarnos, eso es un cambio en nuestro comportamiento, y por otra parte, cuando hace calor, pues tendemos a llevar menos ropa. Y luego, por otra parte, también tenemos respuestas que van a ser autónomas, es decir, que van a estar vinculadas a una respuesta que no es consciente y que se va a llevar a cabo en múltiples niveles. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de qué ocurre cuando aumenta la temperatura. Bueno, cuando aumenta la temperatura en el organismo, lo que sucede es que se va a tender a perder mediante 4 mecanismos. Esta temperatura se puede perder por un mecanismo de radiación, que sería simplemente el calor que se pierde por estar en contacto con un vacío frío, por ejemplo en un ambiente frío, en una cámara congeladora en la que no haya ni aire, ni sustancias sólidas ni líquidas, sino simplemente por encontrarnos en ese ambiente. Luego vamos a tener un calor que se pierde por convección. Este calor por convección ya sí que se pierde por estar en contacto con un fluido en movimiento, como puede ser una corriente de aire fría. El calor también se puede perder por conducción, es decir, se puede perder por estar en contacto con agua fría, y luego también se va a perder por la evaporación, es decir, la transformación de agua en vapor. Y esto es lo que sucede fundamentalmente gracias a la respiración. Luego, por otra parte, pues nuestro organismo puede disminuir de distinta manera si disminuye la temperatura. Si disminuye la temperatura, a grosso modo, lo que vamos a tener va a ser una sensación de escalofríos, que no son nada más ni nada menos que la contracción de los músculos que el organismo provoca para aumentar el calor, puesto que con esta contracción se genera calor. Y luego también otra respuesta que tenemos sería la constricción de los vasos sanguíneos. Esta constricción lo que va a hacer es que disminuye el volumen de sangre y por ende va a impedir que se pierda calor por estos mecanismos. Otro punto muy importante que hay que tener en cuanto a la regulación del calor es que el calor es fisiológicamente en condiciones basales producido por el hígado y por el miocardio. Y a estos dos órganos se les va a unir en condiciones de ejercicio
el músculo esquelético. Pues bien, ya hemos entendido un poco cómo se genera el reflejo del calor. Tenemos nuestros estímulos, van a producir una señal al hipotálamo y según sea un exceso o un defecto de calor, se van a producir los mecanismos tanto a nivel conductual como autonómicos para arreglar este desequilibrio. Muy bien, ahora vamos a hablar del concepto de hipertermia. La hipertermia sería la elevación de la temperatura corporal por encima del límite que establece el centro regulador, es decir, el hipotálamo. Entonces, ¿esto por qué se puede producir? Se puede producir fundamentalmente por tres cosas. Lo primero es porque haya una disminución en la pérdida de calor. Si perdemos menos calor, se va a acumular. Esto puede ser por causas endógenas, como por ejemplo pues un fallo en las glándulas sudoríparas que nos impida sudar, o por ejemplo por causas exógenas, como por ejemplo llevar un jersey cuando la temperatura externa es de 40 grados centígrados, eso nos impide perder calor. Luego, por otra parte, un segundo mecanismo para producir la hipertermia sería el aumento en la producción del calor. Entonces, este aumento de la producción del calor puede ser debido, por ejemplo, al ejercicio, puede ser también debido a la hipertermia maligna, que se produce por un exceso en la contracción del músculo que conlleva una rhabdomiólisis y un aumento del calor. Y, por otra parte, puede deberse, en un tercer momento, a una alteración en el centro termorregulador, que sería el hipotálamo, por ejemplo. Entonces, claro, si tenemos el hipotálamo fastidiado, pues ya se deja de distinguir lo que es calor de lo que es frío. Entonces, los mecanismos de contrarregulación que sirven para intentar perder calor sería fundamentalmente un aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas, es decir, vamos a aumentar nuestra vamos a aumentar nuestra producción de sudor, y luego por otra parte la vasodilatación. La vasodilatación lo que va a hacer es que el organismo pueda perder calor por los mecanismos de radiación, convección, conducción que hemos visto antes. Cuando la temperatura está situada por encima de los 41 grados centígrados, empieza un proceso de desnaturalización proteica y el organismo empieza a fallar. Empieza a fallar en el momento en el que, por ejemplo, se producen fallos hemostáticos. Va a fallar produciendo un aumento del metabolismo. Esto es paradójico, puesto que un aumento del metabolismo va a desencadenar un aumento de temperatura. Entonces, este aumento de temperatura provoca un aumento del metabolismo. Este metabolismo va a provocar un aumento de la temperatura y se establece aquí un ciclo de feedback positivo que es muy malo. Y luego, por otra parte, también se pueden producir procesos de rhabdomiólisis. Se pueden producir también efectos de citolisis en general, y las características de esta hipertermia a nivel del sistema nervioso central es que al principio van a causar pues una cefalea o una astenia, pero que ya cuando es muy intensa va a provocar un estado de coma. Y ya vamos a pasar al siguiente punto, que sería la hipotermia. La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal por debajo de los límites del hipotálamo, y que por consenso pues se ha establecido que está situado en una disminución de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. ¿Esto por qué se puede deber? Pues por ejemplo por un aumento en la pérdida del calor, por los mecanismos que ya hemos comentado de radiación, conducción y convección, y también por ejemplo por una disminución en la producción del calor. ¿Esto a qué se puede deber? Pues fundamentalmente se puede deber por una disminución de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas lo que hacen es que aumentan el metabolismo, y ese aumento del metabolismo condiciona un aumento de la temperatura, pero si no tenemos hormonas tiroideas esto no se puede producir. Y también puede ser por una disminución de las reservas energéticas. El metabolismo produce calor. Si no tenemos un sustrato sobre el que realizar este metabolismo, que son las sustancias energéticas, pues perdemos esta capacidad para poder producir calor. Y luego por otra parte pues también podemos tener una hipotermia debido pues a por un fallo a nivel hipotalámico, a nivel del centro regulador hipotalámico.
Entonces, ¿qué fases tiene la hipertermia? Pues bien, vamos a tener 3 fases. Fundamentalmente tenemos una primera fase que es de lucha, en la que el organismo intenta producir calor de cualquier manera. Entonces va a producir una constricción para que pues, los vasos sanguíneos se constriñan y no haya una pérdida de calor por radiación, conducción y convección muy elevada. Y también lo que se va a intentar hacer es aumentar las contracciones musculares, que es lo que denominaríamos los escalofríos, para que esa contracción produzca calor. Y luego también vamos a aumentar el metabolismo hepático, puesto que ya hemos dicho que el hígado era uno de los órganos que va a producir endógenamente en condiciones basales calor. Luego, por otra parte, pues como efectos de estos fenómenos nos va a aumentar la tensión arterial, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, nos va a aumentar la frecuencia respiratoria, vamos a tener palidez por esa vasoconstricción y también podemos tener pues algunos síntomas neurológicos como la cefalea, que si la temperatura disminuye más allá de los 30 grados centígrados pueden llegar a provocar un coma. Por otra parte, el siguiente paso de esta reacción sería la depresión. La depresión es cuando no se ha conseguido que los mecanismos compensatorios para producir calor aumenten el calor de forma suficiente como para volver a la normalidad. Entonces vamos a tener lo contrario, vamos a tener una disminución en la tensión arterial, vamos a tener una disminución en la frecuencia cardíaca, una disminución en la frecuencia respiratoria, vamos a tener, pues como hemos dicho, un coma si la temperatura es menor de 30 grados centígrados, vamos a tener poliuria porque disminuye la secreción de la hormona antidiurética en condiciones de frío, y esto lo que hace es que se concentra menos la orina y se orina más. Luego también vamos a tener rigidez a nivel de las articulaciones y de los músculos, y vamos a tener una hipoglucemia, sobre todo a nivel final de esta hipotermia, y una acidosis mixta, tanto metabólica como respiratoria, que va a desencadenar una hipopotasemia fundamentalmente. Y ya por último, la última fase sería la fase, voy a poner aquí la primera fase, la segunda fase, y la tercera fase sería fundamentalmente la poiquilotermia, que es la incapacidad para regular el calor corporal y que va a producir pues la muerte por un paro cardíaco. Y bueno, esto ha sido todo básicamente acerca de la hipertermia y la hipotermia. En otros vídeos posteriores nos centraremos en cómo se tratan y cómo se diagnostican.